Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos da 3 enseñanzas. La primera, Jesús nos dice: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Una invitación a dar un testimonio abierto y valiente acerca de nuestra fe en Cristo Jesús. Mostrarnos transparentemente como cristianos que somos. Que no nos dé vergüenza confesar nuestra fe en Cristo Jesús. No tengamos miedo a que nos critiquen, porque nos pueden criticar diciéndonos que nosotros creemos en ciencia ficción o en mitos o leyendas, o que creemos en un personaje imaginario llamado Jesucristo, o que seguimos una doctrina y una moral que no va de acuerdo con este siglo XXI. Nos podrán decir que esa moral que seguimos, esa doctrina que seguimos, no se estila para este tiempo. El juicio de Dios se va realizando ya en la lealtad o deslealtad a Cristo en nuestra vida diaria. Se establece así una relación de causa a efecto entre la fidelidad testimonial de nosotros cristianos y la defensa por parte de Jesús como testigos a su favor ante el Padre. Jesús fue y sigue siendo signo de contradicción, bandera discutida. Él mismo afirmó: El que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que, o con Cristo o contra Cristo. No hay término medio. Igualmente de la postura que el discípulo de Jesús tome ante los hombres, respecto a la fe en su Señor, depende su destino personal definitivo. El que lo confiesa sin miedo es el que persevera hasta el final y se salva. Pero quien se acobarda y reniega de Jesús, él mismo se autodestruye, queriendo salvar su vida, acabará por perderla. Tomar partido con Cristo significa mostrarse solidario con su doctrina. Todo esto nos advierte que la fe es para la vida, y la fe no es algo meramente personal y privado. Una fe sin obras ni testimonio, una fe que no actúa por la caridad, no nos salva. Nuestra conducta debe responder a nuestras creencias. Segunda enseñanza. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará.
Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Blasfemar contra el Espíritu Santo no significa hablar palabras groseras en contra de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la oferta de salvación. Es decir, Cristo nos ofrece la salvación, y si nosotros abiertamente la rechazamos, es un pecado que no se perdona, porque rechazar la salvación nos lleva a una condenación inevitable, porque nosotros mismos así lo elegimos. Blasfemar contra el Espíritu Santo es ver la luz y a pesar de ello negarla. Querer excluirnos del perdón y de la salvación. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Los que niegan la manifestación esplendorosa del Espíritu en la persona de Cristo resucitado incurren en un pecado imperdonable porque es mala fe ante la evidencia, es ceguera voluntaria ante la luz de Dios, es rebeldía obstinada, rechazo pertinaz de la presencia y de la gracia de Cristo. Por lo tanto, es un pecado que cierra toda salida y excluye del perdón y de la vida. En pocas palabras, blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la oferta de salvación, la oferta de seguir a Cristo y caminar detrás de Él en la luz y en la vida plena que Él nos viene a ofrecer. Tercera enseñanza. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Jesús nos invita a no preocuparnos si nosotros somos perseguidos y condenados a causa de nuestra fe en Él. ¿Cómo no se va a poner Él de nuestra parte si por su causa llegamos a padecer y sufrir? Esta es la historia de tantos mártires que han sido juzgados y condenados a muerte, que siempre han tenido palabras sabias que nadie les ha podido rebatir, porque al momento de ser enjuiciados, es el Espíritu Santo quien les enseña lo que convenga decir en aquel momento. El Espíritu Santo asiste siempre a aquel que sufre por la causa de Cristo. El testimonio del Espíritu en favor de Cristo viene a sumarse al testimonio del discípulo. Si el Maestro padeció, también puede padecer el discípulo. Por lo tanto, no nos avergüence a nosotros confesar nuestra fe en Cristo. No nos avergüence ser perseguidos por la causa de Cristo, porque Cristo ha de defendernos poniendo en nosotros palabras sabias que nadie podrá rebatir, porque es Jesús defendiendo al discípulo que padece por su causa. Recordemos una de las bienaventuranzas: bienaventurados los que padecen por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Los cristianos de hoy necesitamos ser hombres y mujeres poseídos del Espíritu, testigos valientes y audaces del Evangelio de Jesús. Para eso, como San Pablo,
oremos a Dios Padre y al Espíritu Santo, pidiéndole que ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos la esperanza a la que nos llama, la riqueza de la gloria que da en herencia a sus hijos y la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Hermanos y hermanas, en resumen, el Evangelio de hoy nos invita a que demos un testimonio valiente de nuestra fe en Cristo Jesús. Aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre Celestial. Aceptar cada día esa oferta de salvación. Jesús nos da tantas muestras de esa salvación que nos trae. Somos nosotros quienes libremente aceptamos la oferta de salvación. No tengamos miedo en padecer por la causa de Cristo, porque Cristo está con nosotros, defendiéndonos si por su causa llegamos a padecer. Bienaventurados los perseguidos por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Jesús.